Lunes de la quinta semana de Cuaresma. El Evangelio es tomado de San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaron esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra de Dios. Muy buenos días. ¿Has escuchado aquella reflexión que dice que cuando una carreta va vacía es cuando más ruido hace? Dicen por ahí que cuando tú escuchas una carreta, no te preocupes, va vacía. Pero en cambio, cuando la carreta va llena de fruta o de lo que sea que vaya llena, como está pesada, no hace ruido. Simplemente avanza sin hacer tanto ruido como una carreta vacía. A veces así nos pasa a nosotros en la vida. Cuando vamos vacíos es cuando más ruido hacemos. Y me refiero al ruido que incomoda a los demás, al ruido que molesta a los demás, al ruido que proviene del pecado. El Evangelio el día de hoy parece que hay personas a las que les es muy fácil juzgar a los demás. Y eso sucede porque no tienen en su corazón el suficiente peso del amor. Cuando tu corazón está lleno de amor, no miras hacia afuera, miras a que no se te derrame lo que llevas adentro. En cambio, cuando vas vacío, es fácil empezar a fisgonear en los demás. Cuentan por ahí una anécdota de una hermana que va con el sacerdote y le dice: Padre, yo pienso dejar ya la iglesia porque aquí todo el mundo me critica. Cuando yo entro a la iglesia todo el mundo voltea a verme. Y el padre le dice: No, hija, no es así, son ideas tuyas. Y aquella muchacha dice: No, padre, si yo lo veo, hasta cuchichean cuando me ven caminar. Y el padre le dice: Bueno, hija, antes de que te vayas a ir, ¿podrías hacerme un favor? Y ella le dice: Sí, padre, dígame. La próxima vez, antes de entrar al templo, entra a la sacristía que quiero darte algo. Y ella le dice: Sí, padre, usted me dirá. Y ya, va la siguiente semana. Antes de entrar a misa por el templo, va por la sacristía y el padre ahí estaba y le da un vaso de agua, un vaso de cristal. Lo llena con agua hasta el tope y le dice: Hija, ve hasta tu banca y no tires ninguna gota. A la salida lo tomas y lo regresas a la sacristía sin tirar ninguna gota. Aquella dice: Pero ¿y esto por qué, padre? Usted hágalo y después platicamos. Ella lo hace, se mete a la iglesia, lo deja ahí, está cuidando que nadie toque el vaso, que no se le vaya a tirar ninguna gota y al final va y lo regresa. Cuando termina la misa y ella está en la sacristía, el padre le dice: Muy bien, hija, ¿tiraste el agua? Y ella dice: No. Y le dice el padre: Muy bien. Una pregunta, ¿y cuánta gente te estuvo viendo? Y ella dice: No lo sé. ¿A cuántos tú observaste que te criticaran? Y ella dice: No, a ninguno. ¿A cuántos criticaste tú? Y ella dice: No, tampoco a ninguno. Y el padre le dice: ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Por qué no te diste cuenta? ¿Qué fue lo diferente en esta ocasión? Y ella le contesta:
Pues porque estaba tan preocupada viendo que no se me cayera el agua, que no pude ver a nadie, ni me di cuenta si alguien me veía a mí. El sacerdote le dice, cuando tu corazón esté lleno del amor, no vas a voltear a mirar a nadie, solamente vas a cuidar que no se derrame tan precioso líquido que llevas en tu interior. Como cuando vamos nosotros en las posadas, que llevamos nuestra velita, procuramos que no se nos apague y vamos cuidándola que no se nos apague. Así sucede con nuestro corazón. Deberíamos de cuidar que no se apagara y al hacer eso dejaremos de mirar los errores de los demás. El Evangelio del día de hoy, en verdad que valdría la pena leerlo 2, 3, 4 veces. Escucha lo que dice. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primer piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Es muy bonito e impresionante el poder ver con qué amor Jesús se dirige a la persona pecadora. Jesús no ve el pecado en ella, Jesús la ve a ella. Y ciertamente la advertencia que le da es una advertencia movida por el amor. Cuán diferente es cuando lo que a ti te mueve es el amor, que cuando lo que a ti te mueve es un corazón sencillamente vacío, sencillamente, ¿cómo pudiéramos decirlo?, incómodo, quizás hasta por tu propio pecado. Jesús en este evangelio lo dice de una manera: ¿quién te ha pecado? ¿Quién te condena? El único que pudiera hacerlo era Jesús. El único que no tenía pecado ahí era Jesús y él no la condenó. Esto es para que nosotros reflexionemos, porque muchas veces cuando tenemos esa actitud de condenar a los demás, de juzgar a los demás, de criticar a los demás, de señalar a los demás, es muy posible que en realidad estemos vacíos. Es muy posible que en realidad estemos incómodos con nosotros mismos. Te voy a decir algo, como si fuera una confesión, porque yo no soy una monedita de oro. Trato de ser mejor cada día, pero en el seminario, en una ocasión, yo tenía un profesor de esos profesores que no me agradaban y seguido yo andaba juzgándolo, criticándolo. Y un compañero me veía y me decía: ¿por qué hay tanto odio en tu corazón? Uy, a mí hacía que me diera más coraje eso que me decía él. Y yo: déjame, me desahogo, que tengo que decir todo lo que este profesor está haciendo que no me agrada. Y él lo volvía a decir. Hasta que un día en la oración, yo le estaba diciendo a Dios que este profesor no me agradaba la forma en cómo él era, punto. Y oí que el Señor me dijo: ¿por qué hay tanto odio en tu corazón? Pero cuando lo oí que venía del Señor, ya no le pude yo responder como le respondí a mi compañero. Tú también lo criticas, tú también dices: mira quién habla. Pero cuando el Señor me dijo eso, fue algo muy fuerte,
y entendí que más bien yo tenía que llenarme del amor de Dios. Y antes de entrar a esa clase, particularmente a esa clase, yo trataba de hacer actos de amor, trataba de decirle a Dios, yo te amo, déjame sentir tu amor, yo te amo, déjame sentir tu amor. Y eventualmente fui construyendo una atmósfera de amor que me hacía estar en esa clase más consciente del líquido precioso que llevaba en mi corazón y no desperdiciarlo, no tirarlo o no hacer que se apagara la vela del amor encendida en mi corazón. Cuando nosotros tenemos coraje, odio en nuestro corazón, es cuando entonces fácilmente nosotros explotamos. En cambio, cuando estamos llenos del amor de Dios, nuestra boca se hace más tranquila. Jesús, en este evangelio, era el único que podía condenarla y la defendió. ¿Por qué? Porque Jesús tenía tanto amor en el corazón que era capaz de poder amar, de poder perdonar, de poder ayudar. Hay una canción que alguien escribió, un canto. No lo recuerdo y lo he tratado de buscar y tampoco lo he encontrado, pero este canto me parece que se titulaba Una mirada de amor. Y hablaba de la historia de esa mujer, donde una mirada de amor toda su vida transformó. Una mirada de amor de aquel que no la veía ni con deseo ni con odio, sino simplemente con el más puro amor, fue lo que hizo que ella cambiara. ¿Cuán diferente sería este mundo? ¿Qué va este mundo? Nuestra vida, si aprendiéramos a mirar con amor. Y para eso tenemos que asegurarnos que primero nuestro corazón esté lleno del amor. Y este Dios tierno, este Dios que nos ama, este Dios misericordioso, este Dios que nos acompaña, este Dios que está lleno de amor por cada uno de nosotros, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen por ahí que en un monasterio de monjes, había varios monjes, había particularmente un monje que tenía muchos defectos, era muy malo para muchas cosas. Cuando sembraba, echaba más agua de lo normal y terminaba ahogando las papas. Este hombre, cuando le tocaba hacer las velas de la capilla, las hacía todas chuecas porque no era muy bueno para las manualidades. Y uno de sus hermanos iba y se quejaba con el abad. Le decía, mire padre, llegó tarde. Mire padre, no se limpió los zapatos y dejó toda la capilla llena de lodo. Mire padre, ahora volvió a cocinar demasiado el arroz y quedó todo masacotudote. Mire padre. Y el abad le decía, tranquilo hijo, perdónalo, ámalo. Y el otro monje, ya un poquito desesperado, le dice, bueno padre, que usted no tiene ojos y no se está dando cuenta de lo que está sucediendo con este hermano. Y el padre le contesta, sí, tengo ojos, pero Dios también me dio párpados para aprender a ver lo que tengo que ver y aprender a cerrar los ojos para no ver lo que no tengo que ver. Hermano, la diferencia está en qué es lo que tenemos en el corazón. Los fariseos buscaban tentar, buscaban hacer caer a Jesús, porque en su corazón todavía no había luz, todavía no había vida, todavía no tenían amor. Jesús, que en su corazón estaba lleno de amor, él solamente veía amor. El día de hoy, ¿qué es lo que tú decides ver? Que tengas un excelente día.